Betsabe Rocha y bienvenidos a Brillas Podcast. Brontofobia. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra? En la ciudad donde vivo no es común que llueva tan seguido, pero recuerdo que cuando era pequeña había temporadas donde había lluvia, y no eran unas simples chispitas, sino que llovía con ganas. Podía durar 5 minutos la lluvia e inundar toda la ciudad y las calles de la colonia. A veces estaba acompañada de truenos y relámpagos, que en ese momento me aterraban muchísimo. Tenía miedo de escucharlos y de verlos. Nunca me gustaron esos días porque me provocaban pesadillas. La brontofobia es la fobia a los truenos. No puedo decir con seguridad si alguna vez tuve esa fobia, pero sé que actualmente ya no le tengo miedo, ya que conforme fui creciendo fui superando el miedo. Al principio no es fácil enfrentarte con un miedo. Sin embargo, hay situaciones que te van motivando u obligando a superar el miedo. Hace como 2 o 3 meses volvió a llover súper fuerte, con truenos y relámpagos, y en vez de esconderme, esta vez pude disfrutar bajo la lluvia. ¿Cuál es tu miedo? Ese es el tema que hablaremos en el episodio del día de hoy. ¿Cómo podemos vencer el miedo? Todos los seres humanos en nuestra vida, sin excepción, hemos experimentado miedo, hasta el más valiente. En la Biblia podemos encontrar hombres y mujeres que tuvieron miedo, y a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos con personas o situaciones que nos asustan. ¿Quién no ha sentido miedo en un examen o cuando llegas tarde después de la hora límite a tu casa y sabes que te está esperando tu mamá? El miedo es una emoción del ser humano. Su significado, según la RAE, es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. El miedo puede ser una sensación desagradable. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste miedo? De la misma manera que en el episodio pasado hablábamos acerca del enojo y que es una emoción, sentir miedo es normal, porque es una forma de protegernos y defendernos, o quien se atreve a saltar a la fosa de los leones hoy en día. El miedo nos puede paralizar al estar enfrente de una situación terrorífica. Nos hace huir y tratar de poner a salvo nuestra vida, pero también puede llegar a afectar nuestra salud, ya que la depresión, ansiedad, dolores de cabeza, insomnio y algunas otras enfermedades pueden ser ocasionadas por sentir miedo. El miedo puede ser un problema en nuestras vidas cuando se vuelve irracional e imaginario, cuando el miedo se convierte en fobia. Es importante que aprendamos a identificar lo que nos da miedo. ¿Sabías que en la Biblia la palabra miedo viene del griego phobos, que quiere decir fobia? Es por eso que debemos conocer cuáles son nuestros miedos, puesto que el miedo se puede transformar en fobia a través del tiempo si ese miedo específico lo vamos intensificando. Actualmente se han descubierto más de 470 tipos de fobias de distintas categorías. Investigaciones científicas han determinado que la ansiedad causada por una fobia altera la vida cotidiana de las personas afectadas, porque las lleva a evitar determinadas actividades y situaciones, por lo que tener fobias no es saludable. Dios nos ha dado la capacidad de enfrentar nuestros miedos. En 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El futuro puede ser un pensamiento que nos provoque miedo. El pensar en qué pasará con nuestros planes, nuestros sueños, la economía, el trabajo, con nuestra familia o el ministerio que desarrollamos en la iglesia. Lo desconocido puede generarnos incertidumbre. En la Biblia encontramos la historia de un hombre llamado Josué, quien debía enfrentar lo desconocido. Tenía una misión de parte de Dios y claro que tenía miedo de fracasar. Es por eso que Dios le dice 3 veces: sé fuerte y valiente. Es la palabra de Dios la que nos da el valor. Hemos escuchado que ser cobarde es una persona que tiene miedo, pero el valiente y el cobarde no son tan diferentes. Tienen algo en común y es que sienten miedo. Una de sus diferencias es que el valiente, a pesar de sentir miedo, decide enfrentarlo, y el cobarde decide quedarse en el mismo lugar, estático, sin ganas de enfrentar ese miedo. Dios ha puesto en nosotros valentía. Cuando nos encontramos en una situación donde debemos enfrentar un miedo, vamos a recordar lo que Dios le dijo a Josué: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo,
porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Dios quiere que podamos confiar en Él, que reconozcamos nuestros miedos, que pidamos ayuda para que Él pueda intervenir en nuestra vida y darnos la victoria ante el miedo. En la Biblia vamos a encontrar alrededor de 50 versículos que nos hablan acerca del miedo, pero también vamos a encontrar otros 50 que nos hablan acerca de la protección que Dios nos va a dar a nuestras vidas. Vivir con miedo puede parecer común y nos acostumbramos a vivir en esa emoción, a decirle a los demás cuáles son nuestros miedos y excusarnos con esos miedos para no cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo de fracasar? ¿Cuántos miedos hemos alimentado durante nuestra vida y nos han paralizado? Reconocer nuestros miedos y expresarlos a Dios, leer su palabra y atesorar en nuestro corazón lo que dice la palabra de Dios son algunas maneras para vencer el miedo. Si tú sientes que necesitas recordar que Dios es tu amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, corre a leer el libro de los Salmos. Si sientes que tienes alguna fobia o un miedo irracional o imaginario que necesitas sanar, puedes buscar ayuda acercándote con tus pastores o con profesionales. Dios quiere que podamos vivir una vida libre, sin miedo y sin fobias. Una vida donde confiemos que Él será nuestro pronto auxilio. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, compártelo con alguien más. Recuerda seguirnos por Instagram @brillas.podcast, donde podemos estar en contacto. Hasta la próxima, Dios te bendiga, te mando un abrazo enorme y recuerda que tú brillas.